Noticia bomba en la Unión Europea con respecto a Worldcoin, aquella empresa que escaneaba el iris a cambio de unas monedas virtuales o criptomonedas. Si lo recuerdas bien, se llenaban los centros comerciales de personas que iban a escanearse el iris interesadas en esas criptomonedas y en qué futuro rédito le iba a dar ese dinero. Pero es que la Agencia de Protección de Datos o Autoridad de Control en Baviera ha pedido a Worldcoin que borre los códigos de iris de todas las personas que lo entregaron desde el inicio del proyecto. Y esto enlaza muchísimo con las medidas cautelares que tomó la Agencia Española de Protección de Datos a principios de este año. Quédate que te lo cuento todo. Y si estás en LATAM, acuérdate que muchas regulaciones y normativas de ciertos países en América Latina, como puede ser Chile, la reciente ley en Perú, Ecuador y otros países como Argentina o Uruguay, tienen normas muy parecidas al Reglamento General de Protección de Datos, por lo que esto que ha pasado aquí puede pasar allí también. ¿Recuerdas esto en los centros comerciales o escaneaste tu iris? Cuéntame algo en comentarios. ¿Sabes cómo suprimir tus datos o ejercitar tus derechos ante esta empresa? Si quieres, te echo una mano. Si no lo ves tan importante, recuerda lo siguiente: el iris es un dato de categoría especial, ya que es un dato insustituible, te identifica totalmente como una huella dactilar, pero es que va más allá. Gracias al iris se pueden averiguar ciertos datos de salud del individuo, como puede ser su temperatura corporal, si ha padecido ciertas enfermedades o si las va a padecer en un futuro. Cuando una empresa tecnológica como WorldCoin te regala monedas, te está dando dinero por tu iris, plantéate si te lo está entregando como si fuera una ONG, que creo que no. Al final te está comprando ese dato, que ojo, decía en su política de privacidad que el dato, una vez que te autenticabas, pues se borraba, se eliminaba, pero oye, ahí están. Y le han pedido que lo borren por algo. Imagínate el riesgo. Si esta empresa en el futuro va mal y con su base de datos decide explotarla y venderla, cosa que ya ha pasado con muchas empresas en el pasado, tendríamos datos de categoría especial del individuo circulando. Si yo, por ejemplo, fuese una gran empresa aseguradora de salud, me interesaría muchísimo esa base de datos. ¿Para qué? Para que si puedo identificar a esa persona y el día de mañana me pide un seguro de salud, yo ya voy a saber si ha padecido una enfermedad o si la puede tener en el futuro. Así que, aunque me mientan el cuestionario de salud, yo podré tener una póliza más cara o incluso denegarle el seguro. Este es solamente uno de los riesgos, pero te podrías poner cientos de ellos, porque el iris, si se pierde, no se puede sustituir. No es como tu usuario y tu contraseña. Perder el iris supone perder el control sobre tus datos personales. Por eso, y por otras razones, Baviera, al igual que España y otros países, han pedido el borrado. Por una razón, no tenían buenas medidas de seguridad. Había datos de menores. En muchos casos, la política de privacidad, créeme, he hecho cientos de ellas, era confusa. Me la leí completa, te derivaba a otros enlaces, tenías que volver atrás, había palabras que realmente no te estaban diciendo nada ni sabías bien el significado, quedaban muy bien, pero no eran claras y faltaba transparencia. Cuando en una política de privacidad estás muy interesado que el usuario sepa lo que va a pasar, se lo pones súper claro. Queremos tus datos para esto, los conservamos durante tanto tiempo, puedes ejercitar tus derechos aquí y te decimos todo lo que va a pasar. Pero en esta política de privacidad, ojo, como muchas grandes tecnológicas, la lees y no te enteras de nada. Tienes que ir a varias páginas, es lo que llamamos un laberinto en materia de privacidad y también utilizan muchos patrones oscuros, que te dejo por aquí un vídeo para que entiendas muy bien lo que es un patrón oscuro en Internet, que hay muchísimos. Es decir, tú realmente no quieres o no te conviene hacer una cosa, pero la información, los colores, la ubicación de la página, todo te conduce a que al final aceptes, le des al botón y consientas. Esos patrones oscuros cada vez se utilizan más y mejor. Y a veces acabamos haciendo aquello que no deberíamos hacer con nuestros datos personales porque no nos hemos enterado de nada. Importante con esta empresa, que ya hay mucho escrito sobre ella. Las medidas de seguridad, como decíamos, no eran las correctas 100%. La transparencia o información al usuario que estaba en una cola y no se enteraba muy bien para qué querían sus datos, al final no lo leía o la propia persona que estaba de organizador para ayudarte en el escaneo te explicaba, oye, esto es por tu seguridad, tal, y la persona veía el dinero fácil y acababa aceptando. Recuerda
que en estos casos la información y la transparencia es fundamental. Si no te has enterado para qué has dado el dato, al final va a ser un problema grave, o cómo lo puedo borrar, o cómo lo puedo eliminar. Ten presente también que en este escaneo de iris se producía una cosa muy interesante. Te daban una explicación grandilocuente, oye, no te preocupes, seguridad y tal. Cuando una empresa, sobre todo una gran tecnológica, te pone en la balanza seguridad y privacidad, vamos a perder siempre, porque al final te pide entregar mucho para mejorar tu seguridad. ¿Pero es realmente tu seguridad lo que se mejora o es una explotación comercial de los datos personales? Que esto es lo que hay que plantearse siempre. Sacrificamos nuestros datos en pos de la privacidad cuando realmente a lo mejor no es así. Si piensas que esto es gratis, imagínate o ten en el recuerdo lo que pasó con WhatsApp. WhatsApp, que es una empresa que Facebook compró por 19.000 millones de dólares y aparentemente era gratuita y no tenía publicidad. ¿Qué estaba comprando Facebook? Facebook compraba datos y metadatos. Recordemos también que en muchos estados de Estados Unidos, WorldCoin no permitía que se escanease el iris. Y en los propios Estados Unidos no se permitía, por algo será. Empezaron a hacer todo este escaneo en países que no tenían ninguna legislación en materia de privacidad. Muchos en África, donde había una gran dificultad para entender estos conceptos y al final se aprovechaban de personas muy vulnerables que necesitaban el dinero para coger esa gran base de datos de iris de personas. También al principio estaban ubicados en las Islas Caimán, un paraíso fiscal que, bueno, hasta ahí no vamos a entrar mucho, pero tuvieron que tener al final una sede en la Unión Europea para tratar datos de ciudadanos europeos y fue, lo dicho, medidas cautelares de la Agencia Española de Protección de Datos, otros países y la Autoridad de Baviera la que finalmente dio con esta resolución que ves en pantalla. Y es verdad que WorldCoin dice que ha mejorado muchísimo sus medidas de seguridad, su transparencia y su información. Pero ojo, cuando ya ha visto el problema y cuando ya tiene cientos de miles de iris escaneados. ¿Qué va a pasar aquí? Podrían haber utilizado otro medio para demostrar que es una persona la que está cambiando ese dato por criptomonedas, pero eligieron el iris que está muy bien tirado. Es un dato que cuesta mucho dinero y que se puede vender muy bien. Podrían haber utilizado cualquier otro método, pero usaron este. Si ahora la borran, pues tendrán que meter nuevas medidas de seguridad para que las personas no vean su inversión o sus criptomonedas afectadas. Pero aún así, veremos los siguientes pasos de esta empresa. El Orbe, Orb, que es lo que captaba el dato del iris, también sacaba algunos datos de característica facial. Al final, si te pones a leer toda la información que tiene WorldCoin en sus páginas, no entendías realmente qué es lo que hacía el Orbe, cómo trataba el dato, y eso es muy importante porque la persona que lee una política de privacidad normalmente pues no tiene por qué tener un conocimiento técnico muy alto, se lo tienes que poner fácil cuando además le vas a pedir un dato tan importante como el iris. Tiene que ser una explicación súper sencilla, que se entienda muy bien. Yo vi en la política de privacidad varias veces esa frase de nos preocupamos por tu privacidad, nos importan tus datos personales. Cuando eso se pone mucho en una política, generalmente es que no es verdad. No te importa nada y lo que quieres es el dato. Suele pasar, aunque suene triste, pasa muchísimo y lo vemos a menudo. Además, te tenías que descargar una app como para que sea el monedero y ya teníamos ahí el dato del iris y teníamos los datos de la app que conjugados podían trazar ciertos perfiles y demás. Al final, la Agencia Española de Protección de Datos y otras autoridades pues requerían más información y como no lo veían claro, hace unos meses paralizaron el tratamiento, lo suspendieron y tomaron esa medida cautelar que aquí en España, por ejemplo, aunque WorldCoin lo recurrió ante la Audiencia Nacional dio la razón a la Agencia Española de Protección de Datos y siguió parado. Y ahora a borrar datos de iris. Vamos a ir evolucionando, vamos a ir viendo cómo va este problema, pero recuerda, y sobre todo lo importante y para ti, no quiero que nadie se ofenda porque este vídeo no es para quitarle valor a las monedas o si has cambiado o si tienes un dinero invertido. No es para eso, es para que veas la importancia de que una empresa puede hacerlo bien sin necesidad de tratar unos datos tan valiosos como el dato biométrico, que es tuyo y que cuando tú lo entregas tienes que saber muy bien qué estás haciendo y conocer todos los riesgos, no solamente lo que te diga la persona que te escanea el iris en un centro comercial, a veces sin mucha información, o directamente en una página web donde no se dan demasiados datos. Si tú realmente lo quieres hacer, hazlo, pero que tengas todo el conocimiento sobre los riesgos y que si esta empresa va mal en el futuro, yo he conocido muy pocas empresas que cojan su base de datos y la destruyan. Generalmente, si la empresa va mal, lo que van a hacer es vender la base de datos. ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? No lo sabemos.
pero el nivel de riesgo está ahí. Si entregas ese tipo de datos, debes de conocer todos los peligros asociados. Nos vemos en el siguiente vídeo.